soy endocrina de Salud 10. En Salud 10 somos la unidad de nutrición y bienestar del Centro de Andrología y Salud Sexual, y tenemos como filosofía en este centro y como lema que el alimento sea tu mejor medicamento. Por ello, nuestro objetivo no es solo en esta unidad de nutrición tratar a los pacientes con el control de peso, sino que también queremos cambiar la relación que tienen nuestros pacientes con la comida. Por eso tenemos un equipo multidisciplinar que consta de nutricionista, endocrina, que soy yo misma, una psicóloga, un psiquiatra, que nos dará la charla esta tarde, un entrenador físico y un cirujano general especialista en cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad. Por ello, en el caso que nos ocupa esta tarde, el doctor Martín Mestre, que es psiquiatra de la unidad y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, nos va a hablar de esos trastornos alimentarios en la adolescencia y nos va a explicar cómo podemos detectarlos en el caso de que sospechemos que podamos tener un adolescente con ese tipo de trastornos. También nos hablará de la importancia de conocer estos síntomas en los adolescentes para evitar graves perjuicios en la salud y consecuencias de ellos mismos. Y ya sin más voy a dar el paso al doctor Mestre. Vale. Gracias, doctora Olivares. Buenas tardes, buenas noches a todos. Vale, bienvenidos. Gracias por venir aquí. El objetivo de esta charla, como dice su título, vendría a ser como una... Bueno, no es una guía para padres, pero sí que lo que me interesaría es daros herramientas a los familiares o los padres para darse cuenta de si algún familiar, sobre todo en este caso, esta charla está más orientado a adolescentes, puedan estar desarrollando un trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué pistas, qué cosas nos pueden dar, qué señales nos pueden dar que nos puedan servir para un diagnóstico precoz? Para eso, lo que es muy importante, que aquí lo veo en el esquema, es saber qué son un trastorno de alimentación. Creo que muchos de vosotros ya saben lo que es un trastorno alimentario, pero creo que es importante concretar y algunas pinceladas que creo que son importantes. La prevalencia también que tienen estos trastornos. ¿Qué hay de predisponente y precipitante en un trastorno de conducta alimentaria? Veremos que hay varios elementos que nos pueden predisponer, que no significa desarrollar, sino que predisponer, y son los que tenemos que estar con más alerta. ¿Cómo detectarlos? ¿Qué conductas? ¿Qué formas sobre todo formas de comportamiento? ¿Qué formas de pensar? ¿Qué estados emocionales nos pueden hacer sospechar que pueda tener un trastorno de conducta alimentaria? Ver también que el desarrollar un trastorno de conducta alimentaria puede haber unos cambios físicos y psicológicos que se pueden detectar. Si estamos alertas, si nos damos cuenta, podemos intervenir bastante rápido, y los tratamientos que hay para aquellas personas que desarrollen un trastorno de conducta alimentaria. Algo que es muy importante es entender que es un trastorno de origen mental, no es un capricho de la paciente. Sobre todo hablaré de este caso para que sea más fácil para mí, de una adolescente, de una chica adolescente. No es un capricho de la chica, tiene un origen de unos conflictos psicológicos, una forma de ver las cosas diferente a los demás, que les angustia mucho, realmente. Y hemos de entenderla para poder ayudarla. Que se caracteriza por unos hábitos alimentarios alterados, una preocupación excesiva por el peso corporal y por el aspecto físico, y una serie de factores psicológicos y emocionales que, entre otros, sería una distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y, sobre todo, también un bajo autoconcepto, ¿no? También una baja autoestima. ¿Qué tipos existen? Están los más conocidos, los que, bueno, si nosotros preguntáramos en la calle cuáles son los trastornos de conducta alimentaria, pues muchos nos dirían la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Pero tenemos otros. Uno sería el trastorno por atracón, que se ha incluido este año en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es la forma que tenemos nosotros de clasificar las enfermedades mentales. Estaría el trastorno por atracón, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos,
Otros trastornos alimentarios no especificados, que sería el trastorno por purgas o síndrome de ingestión nocturna de alimentos, que si después interesa, pues lo podría desarrollar un poco más. Y hay otros en estudio que, bueno, se da bastante eco en la prensa, en los medios, que es la ortorexia o vigorexia. Muchas veces hemos podido ver incluso documentales sobre esto. ¿Son frecuentes o no? Pues la prevalencia es alta. Es difícil sacar estudios de prevalencia exactos, depende de qué zonas, pero se habla de una media, una prevalencia de un 0,5-1%. De la bulimia nerviosa es más frecuente, entre 1 y un 3%. Y unos síndromes que llamaríamos parciales, los trastornos alimentarios no especificados, que vendrían a ser un 3%. Después explicaré a qué se refiere esto de trastornos alimentarios no especificados. Sobre todo tenemos que tener más cuidado en aquellas personas donde la frecuencia, la posibilidad de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria es más elevado. ¿Y qué es lo que hay que pensar? Sobre todo en una persona que está en una edad entre 13 y 24 años, una chica, sin duda, un trastorno de conducta alimentaria, lo primero que nos viene es la idea de una chica, hay una media de proporción de 10 a 1. También si esta persona ha tenido sobrepeso en la niñez, es un factor de riesgo que puedas tener un trastorno de conducta alimentaria, y no se ha visto diferencias en cuanto al nivel socioeconómico. Hay una serie como de predisponentes para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, que lo podríamos dividir de forma así didáctica en una serie de factores individuales, ¿no? Que ya hemos hablado de algunos, el tema de ser chica, el tema de la edad, pero una cosa que es importante, que son la herencia, los factores genéticos. Es decir, si yo como madre he tenido un trastorno de conducta alimentaria, es más probable que mi hija desarrolle un trastorno de conducta alimentaria. Si alguien de mi familia de primer grado tiene un trastorno de conducta alimentaria, he de estar con más cuidado. No es una herencia directa, pero sí hablamos de una probabilidad mayor de desarrollarlo. Después habría unos rasgos de personalidad. Sería, si es una chica más perfeccionista, una chica como muy rígida en sus planteamientos, una chica que le cuesta expresar emociones, que es más introvertida, podríamos hablar que predispone más a un desarrollo de una anorexia nerviosa. Una anorexia nerviosa hace falta mucho control, hace falta unos rasgos de personalidad. Y después en la bulimia hablaríamos de unos rasgos de personalidad como contrarios casi, de mayor impulsividad, mucho más extrovertidos, a veces que les cuesta incluso controlar lo que dicen, ¿no? Pierden los impulsos no solo en el tema de la alimentación, sino en otras cuestiones. Podríamos decir que un poco unos rasgos más caóticos. Y una cosa que es muy frecuente en la consulta, cuando vienen, yo creo que siempre en la primera entrevista es lo que me dicen, que tengo muy baja autoestima. Me lo dicen ellos, ellas, y también me lo dicen los padres. Ayúdele porque tiene muy baja autoestima. También hay una serie de factores socioculturales donde estamos viviendo actualmente. En los países desarrollados se ha visto que la prevalencia de trastorno de conducta alimentaria es mucho mayor que en otros países. Y se ha hablado de elementos como la presión de la sociedad por estar delgado. Eso lo vemos de forma directa, tanto en la publicidad como en la moda, de forma directa, de forma subliminar, es continua. El ideal de belleza se piensa muchas veces en una persona que está delgada, y también los prejuicios que se tiene sobre la obesidad, ¿no? La obesidad se le achacan muchos prejuicios. Muchas veces se asocia a adjetivos negativos referidos a la obesidad, de una forma excesiva. Y podríamos hablar de también factores familiares, como por ejemplo en familias donde hay una dificultad para resolver problemas, o donde las relaciones entre los miembros son más superficiales o son muy conflictivas, predispondría a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, que no a desarrollarlo, ¿vale? Solo hablamos un poco de predisposición, ¿no? Cuanto más tenemos más factores, más riesgos hay de desarrollarlo. Esto pasa igual que como en el tabaco, ¿no? El tabaco puede producir cáncer, pero puedo fumar, pero no desarrollar cáncer. Pero si yo tengo un padre que tiene cáncer por haber fumado,
encima estoy fumando, además estoy bebiendo alcohol, estoy haciendo otras cuestiones que me pueden aumentar la probabilidad de cáncer, pues bueno, hablamos de probabilidades. Y también familias que siguen dietas mágicas, ¿vale? A veces algún miembro de la familia hacen algunas dietas no controladas y la paciente pues la puede seguir, ¿no? Que esto es lo que ahora os quiero señalar como el factor principal. Es decir, muchas veces yo les pregunto a las chicas o a los chicos qué es lo que les ha pasado para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Y hay muchas cosas. Me explican muchísimas situaciones. Pero lo que hay una cosa en común es el tema de empezar una dieta sin control. Por algún motivo empiezan una dieta y eso parece como que activa una serie de mecanismos psicológicos, biológicos, que hacen desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Por eso es donde hay que vigilar más. Cuando un adolescente de repente empieza una dieta, a veces sin motivo aparente, no sabemos por qué, no permite la ayuda. Oye, vamos a ayudarte con el tema de la dieta, vamos a organizarnos, vamos a ir a un endocrino. No, déjame. Venga, empieza a comer. Y ves que está haciendo trampas, o que está escondiendo, alerta. Vale. He querido poner unos criterios prácticos para detectar una anorexia nerviosa. Y sería una chica, pues muy delgada. ¿Qué sería muy delgada? Es un criterio un poco subjetivo, ¿no? Para eso utilizamos unos valores más objetivos, que son el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es saber el peso y la altura del paciente, y entonces miramos el peso partido la altura al cuadrado. Ahí nos sale un número. Entonces, si está entre 19 y 25 se considera la normalidad, donde los médicos pensamos que la población tiene que estar entre 19 y 25. Si está por debajo empieza a haber desnutrición y si está por encima empieza a haber sobrepeso. Estas chicas están por debajo, ¿vale? Empiezan a tener desnutrición. Desnutrición ya 17,5 y empieza a ser desnutrición moderada. O sea, pero no basta que sea una chica delgada, a veces puede ser una constitución, puede ser que una niña pues sea delgada, pero ¿qué pasa? Le decimos que está delgada y me dice que no cree que esté delgada y además que no cree que tenga ningún problema. Muchas veces el tema de la conciencia de enfermedad es difícil para ellos. Le dice, bueno, pues vamos a subir un poquito de peso para ajustarnos un poco a la normalidad y les da un miedo enorme, les da pánico, no quieren. A veces también lo que les falla es la regla, es un indicador biológico que nos dice de gravedad, que nos dice, oye, alerta, están por debajo de su peso. Y la forma que tienen de bajar de peso nos distingue los dos tipos de anorexia nerviosa que vemos. Una es la restrictiva, donde la paciente consigue ese bajo peso pues sin comer o haciendo un deporte obsesivo o purgándose. Y la purga, pues hablamos de vómitos, laxantes, diuréticos, pastillas adelgazantes. ¿Vale? El otro caso, bulimia nerviosa. Lo que define a una bulimia nerviosa es que tienen atracones. Muchas veces utilizamos la palabra atracones para describir muchas cosas, muchas conductas de alimentación. Yo he tenido un atracón, ¿no? Por ejemplo, después de una boda me pega un atracón. Un atracón no solo es mucha cantidad de comida, tiene que asociarse a otra serie de criterios. Mucha cantidad de comida en muy poco tiempo, se considera que tiene que ser menos de 2 horas. Se sienten muy culpables y muy avergonzados después de haber tenido el atracón. De hecho, pues se esconden. Muchas veces es más difícil detectar la bulimia nerviosa que la anorexia nerviosa porque como a veces el peso es normal y lo hacen a escondidas, a veces pasan años hasta que se detecta una bulimia nerviosa. Suele ser lo que tienen en el atracón aquello que se han prohibido. Muchas veces viene de una restricción previa. No quiero comer, quiero bajar de peso, pero hay una sensación de descontrol, que esto es fundamental, que me hace comer de forma desaforada, no puedo pararme y me como todo aquello que me había prohibido. No suele haber atracones de lechuga, suele ser atracones de carbohidratos, bollería, aquellas cosas que me he prohibido. ¿Vale? Su autoestima depende casi exclusivamente de su imagen y su peso. Es decir, yo puedo ver una paciente antes de pesarse, puede estar bien, si después de pesarse ha subido algo de peso, se siente fatal. Se ha angustiado mucho. El peso es lo que determina su estado de ánimo. Y lo que hacen es, después de tener el atracón, ese alimento, esa cantidad de comida, que puede llegar a ser de mucha cantidad, muchas calorías, puede ser 4.000, 5.000 calorías, no lo podemos tener en el estómago. Entonces, según que hagan para compensar eso, ya sea con vómitos, diuréticos, laxantes, hablaríamos de una bulimia nerviosa purgativa y
La que haría ayuno o deporte después del atracón es la que es la bulimia no purgativa. También hablamos del trastorno por atracón, que tendrían atracones, pero estas personas no harían ninguna medida compensatoria después. ¿Vale? Serían personas que, al no hacer medidas compensatorias, muchas veces presentan obesidad. Y lo vemos que a veces un 20 o un 30% de personas con obesidad tienen trastornos por atracón. No puedo parar de comer, y claro, eso me conlleva un sobrepeso y después una obesidad. Muchas veces esto se sabe menos que los otros trastornos. Hay un saco más que se llama el trastorno alimentario no especificado, que no sería ninguno de los que hemos dicho previamente, pero se aprecia claramente que el problema de alimentación crea un problema a nivel social, a nivel laboral o en otras áreas importantes de la vida. Vemos que el tema de la alimentación, una alimentación normalizada, les cuesta muchísimo hacerlo, ¿vale? Y a lo mejor no tienen todos los criterios para desarrollar una anorexia, una bulimia, pero sí que vemos que la alimentación está siendo un problema para él. ¿Cómo detectar los síntomas, por ejemplo, en un adolescente? Bueno, pues veremos que muchas veces se mira al espejo, se puede pasar horas mirándose al espejo, a veces alguna parte concreta de su cuerpo, a veces se centra en el abdomen, se centra a veces en los muslos, a veces hacen comprobaciones repetidas de partes del cuerpo, ya sea con la mano, con alguna cinta, para ver cuánto están midiendo. Tienen una distorsión de su imagen. A veces me cuentan que se están probando ropa de forma continua y como hay una insatisfacción corporal tan grande, pues no hay nada con lo que se vean bien y pueden estar a lo mejor una hora antes de irse al colegio y no acaban de encontrar nada y al final se tienen que llevar lo último que se han puesto sin estar a gusto. Después empieza a haber conductas como muy obsesivas, comprobación repetida del peso que yo tengo. Tengo que mirarlo muchas veces durante el día, a veces incluso antes de ducharse, después de ducharse, antes de ir al baño, después de irse al baño. Hay gente que puede hacerlo pues a lo mejor 5 o 6 veces. También tiene una forma de ver la realidad distorsionada en el sentido de que cualquier mirada de los demás muchas veces creen que se asocia a su aspecto físico y no es una mirada buena, es una mirada crítica, una mirada a su sobrepeso, a su supuesto sobrepeso, ¿no? Entonces muchas veces se angustian. También con el tema de la alimentación, lógicamente vemos que empiezan a rechazar alimentos, cuando les dices que empiece a comer, pues incluso ves que están haciendo trampas, a veces ponen servilletas para absorber el aceite, muchas veces ves que están guardando comida en la ropa, no quieren expresar que no quieren comer, quieren dar una aparente normalidad, pero sí que vemos unas conductas que nos hacen sospechar. También algunas, pues bueno, saben muchísimo de calorías, son expertas en calorías, de hecho, incluso hay aplicaciones de calorías y a veces saben perfectamente, a lo mejor yo he tenido alguna chica que me dice, yo tengo que tomar solo 770 calorías. Entonces hacen un estudio de las calorías que tiene todo y no se quieren pasar. También muchas veces hacen un ejercicio compulsivo. ¿Cómo sabemos si es compulsivo, si es obsesivo? Porque si lo dejamos de hacer se encuentra muy mal. Claro que es importante hacer deporte, pero a veces nos llaman del colegio o llaman a los padres, lógicamente, y le dicen, pues, tu hija se ha desmayado, se ha mareado, está como muy debilitada, no sabes qué le pasa. Muchas veces hay un problema de alimentación detrás. También tienen problemas para concentrarse, tienen que dedicar mucho más tiempo a estudiar. Lo que antes tardaban 1 hora, ahora son 2 horas, 2 horas y media. Interminablemente no tienen que estudiar y no pueden rendir como antes. Eso muchas veces, pues, lógicamente afecta al estado de ánimo. También puede haber un mal rendimiento escolar y eso también generar, pues, más discusiones familiares, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que pasa, por qué sacas malas notas, ella lo niega, no dice nada de la alimentación y ahí está, latente. Muchas veces piensan sobre el tema de la alimentación, podemos ver restos de vómito, hemos de ver si en la taza del váter puede haber restos, a veces lo meten en bolsas, que pueden estar en los armarios, debajo de la cama, podemos ver restos de comida en cualquier sitio, y de forma también
sospechosa, desaparecen comida de la despensa, de la nevera. Ella muchas veces pues lo niega, no sabe muy bien, no he sido yo, pero hay que sospechar que a lo mejor pueda tener atracones nocturnos, por ejemplo, o por la tarde. También se suelen aislar cada vez más de los amigos, ya no quieren salir, están como más tristes, más aislados, más apáticos, y en caso sobre todo más de la bulimia nerviosa, que hemos dicho que hay un componente más impulsivo, pues puede haber también impulsividad en otras cosas, como por ejemplo más consumo de alcohol, puede haber consumo de otras sustancias, ¿vale?, que también nos pueden alertar. En los adolescentes lo que utilizamos muchas veces son los percentiles de peso, es decir, nosotros desde el pediatra tenemos unos percentiles de peso, tanto de peso y de talla, y lo que vemos es que si normalmente está en un percentil, imaginemos de 50, hay un decalaje claro, y hay una bajada del percentil. Injustificable, no se sabe por qué. Vale. Cambios psicológicos que se producen en los trastornos de conducta alimentaria. Creo que es importante entender que cuando una persona entra en desnutrición, se producen una serie de cambios psicológicos. No solo los cambios físicos, que son los más lógicos, ¿no? Es decir, bueno, pues una persona está más delgada, ¿no? Hay unos cambios psicológicos y es importante conocerlos para podernos acercar a ellos. Para eso creo que es importante y muy aclaratorio un estudio que se hizo en los años 40, en 1945, durante un año, que se llamó el estudio Minnesota, que salió en la revista Time, en la cual un fisiólogo, Angel Case, quiso ver los efectos de la desnutrición en las personas. Entonces ideó un estudio en el cual durante un año pidió gente para no hacer el servicio militar que se metiera en este estudio, accedieron y durante un año hicieron este estudio. Los primeros 3 meses hicieron un estudio para ver que la gente estuviera bien a nivel psicológico, no tuviera ninguna alteración. Después, durante 6 meses, lo que hicieron fue que le dieron la mitad de la comida que solían tomar, pongamos si tomaban 2.500, 1.250, ¿vale?, y después, los últimos 3 meses, ya que comieran lo que quisieran. En esos 6 meses, al final de los 6 meses, tenemos aquí una foto, sí que hubo una desnutrición importante en estos voluntarios. No solo a nivel físico, sino que a nivel psicológico hubo cambios muy importantes. Eran personas que empezaban a estar en la universidad tranquilamente, podían ir por los diferentes aposentos de los despachos de allí, pero empezaron cada vez a aislarse cada vez más. Empezaron a estar como menos habladores, estaban como más apáticos, más tristes. Cuando empezaba a venir la comida al principio, empezaban a comer de forma muy rápida, pero poco a poco esa comida se fue lenteciendo. Cada vez comían de forma más lenta. Cada vez empezaban a hacer mezclas de comida un poco más raras. Empezaban a meterle mucha sal, empezaban a meterle pimienta, lo pedían como muy calientes. Es decir, la desnutrición estaba haciendo que la forma de comer y la forma de sabor, de hábitos de comida normales, estaban alterándose, ¿vale? También lo que veíamos es que empezaron a pensar muchísimo en la comida, cada vez más. La comida estaba presente continuamente. Y, de hecho, 2 de ellos, que no tenían ningún tipo tampoco de interés por la cocina previamente, se quisieron hacer chefs de cocina. Uno de ellos dijo que no podía más y tuvo que salir del estudio. Es decir, la desnutrición genera un malestar importante. Esto es importante porque a veces no tenemos que llegar a esta desnutrición, pero sí que empezamos a ver elementos de desnutrición en pacientes con problemas de alimentación. Y tenemos que saber que nos acercamos a una persona con triste, irritable, ansiosas, apáticas, con problemas de atención, de memoria, de concentración, con problemas de sueño, con más aislamiento social, con desinterés sexual, que piensa continuamente en la comida, que puede masticar mucho chicle. Por ejemplo, en uno de los casos había un chico que había masticaba 40 paquetes de chicle diarios, ¿vale? Entonces, ¿por qué he sacado este estudio? Porque es muy importante normalizar la alimentación en una persona que está con un trastorno de conducta alimentaria. Porque es muy difícil acercarnos a él si está teniendo todos estos problemas. Cuando se normaliza la alimentación, todo esto desaparece y todo esto mejora, ¿vale? Por eso sí que es muy importante, y lo veremos, el tema de la alimentación. He puesto esta diapositiva un poco de forma, un poco graciosa, en el sentido de que
no nos tenemos por qué ir tan lejos, ¿no? Vemos algunos programas en los cuales hay cierta privación de alimento, como es ir a una isla, gente famosa que se va allí, que teóricamente está delante de las cámaras, que teóricamente pues tiene que haber todo muy buen rollo, muy buen ambiente, y realmente se ponen muy irritables, se ponen enfadados por todos, hay gente que no puede seguir en la isla y se tiene que ir. Es decir, la alimentación está haciendo un efecto claro en la conducta y en la emoción de la persona. Otros signos físicos que podemos ver. Uno es una lesión muy característica en la falange proximal de las manos, que es el signo que se llama de Russell. Russell lo vio, y es porque las personas al vomitar, al rozar las encías, los incisivos sobre los dedos, pueden dejar una marca, ¿vale? Entonces esto nos puede alertar de que puede estar vomitando. También no se ve muy bien, pero quizás lo que es una hipertrofia de las glándulas parótidas. Cuando una persona vomita, el ácido que pasa del estómago a la boca, para intentar neutralizarlo, el organismo lo que hace es generar mucha saliva. Y entonces se hinchan a veces. Se nos pone como cara de castor. Se nos hinchan las glándulas y puede llegar a ser doloroso. También vemos a veces que tienen como las boqueras, como que puede ser ácido en la boca, ¿sabes decir? Que puede estar irritado. Lesiones dentales. Si nosotros vamos a un dentista y estamos vomitando, nos va a decir perfectamente si estamos vomitando o no. Tenemos muchas más caries, el esmalte está mucho más debilitado. A veces se ponen más grises. Tema de desnutrición. ¿Qué signos podemos ver? Bueno, vemos que también se le cae muchas veces el pelo. Esto es una cosa que les angustia mucho. El pelo se me está cayendo. Pensar que cuando estamos en desnutrición, el organismo lo que hace es, lo más importante para mí es mantener el cerebro y el corazón, todo lo demás es periférico, no me interesa, tengo que ahorrar, es como una especie de hibernaje, el pelo se cae, tengo sensación de frío casi continua, la piel se vuelve mucho más seca, las uñas se pueden estar como mucho más quebradizas, se aparece en época de crecimiento y se mantiene, puede ser que se pare el crecimiento, podemos ver que el percentil de talla se para, y a veces un efecto que es un signo que es una especie de pelo muy suave, como el pelo de los niños, el lanugo del pelo de los niños recién nacidos, en la espalda o en los brazos. También podemos ver que están muy pálidos, que no van al baño, lógicamente no tienen alimento, entonces el organismo se paraliza y además no tienen alimento. El corazón va más lento, muchas veces puede ser que haya ausencia de menstruación. A veces te vienen con la analítica y te dicen, oye, la analítica mía es normal, yo no me pasa nada. A veces, y es muy frecuente que muchas veces la analítica no salga nada, porque el organismo intenta normalizar en sangre los valores, pero cuanto más grave puede ser que tengamos alteraciones del potasio, magnesio o fósforo, puede ser que elevemos la amilasa o elevaciones de colesterol. Esto es una cosa muy llamativa, ¿no? Gente muy delgada, desnutrida, que puede tener el colesterol alto. Incluso a veces te puede decir, yo es que tengo el colesterol alto, entonces tengo que tomar alimentos sin colesterol. No, son unos cambios metabólicos que se producen en el organismo que hacen que el colesterol en sangre suba, pero no el colesterol total en el cuerpo. Es una especie como de engaño de la analítica, por decirlo así. ¿Cómo actuar cuando sospechamos que un hijo tiene un trastorno de conducta alimentaria? Cuando ya sabemos que tiene un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, pues hay tres pilares básicos. Uno es el tema de la alimentación. Con el estudio que os he comentado antes de Minnesota, creo que lo he intentado reflejar. Después, intervenir también sobre los factores cognitivos, conductuales y emocionales, es decir, ellos se perciben, se viven de una forma alterada, tienen una distorsión, tienen unos pensamientos que no son realistas, unos pensamientos que no le ayudan, unos pensamientos que le boicotean en sus objetivos de vida, esos hay que modificarlos, ¿vale? Y es donde yo ahora me voy a centrar más, establecer unas pautas familiares sólidas y conseguir estilos comunicacionales óptimos. Muchas veces las familias se sienten muy culpables por lo que le ocurre a sus hijos, pero como os he comentado antes y quiero poner énfasis, por eso lo he puesto otra vez, no son generadores del trastorno. Sí que es verdad que según qué conductas pueden mantenerlo, pero no lo han provocado, ¿vale? Por eso sí que hay mucho que puede trabajarse con la familia. Insisto, vigilar sobre todo si hay alguna hermana. Detectamos un trastorno de conducta alimentaria, vigilar siempre en la hermana, que no pueda tener un trastorno de conducta alimentaria. Y el trastorno de conducta alimentaria, como cualquier otro estrés, pues claro, la homeostasis familiar se altera y la familia tiene que aprender a volver otra vez a un equilibrio. ¿Vale?
y muchas veces pues necesitan apoyo, asesoramiento y consejo. Hay una psicóloga clínica que me parece que define muy bien cómo las familias responden ante un trastorno de conducta alimentaria, de una forma muy gráfica, y es mediante unas metáforas con animales. Ella plantea que las familias, ante un trastorno de conducta alimentaria, tienen unos estilos de responder que lo define en 4 tipos de animales, que hacen que muchas veces se mantenga el trastorno, que haya como un círculo vicioso. Uno es la avestruz. ¿Qué nos dice eso, no? Metemos la cabeza abajo en la tierra. Son familias que no quieren los problemas, que no los ven, evitadores de problemas. Hay como una idea en la familia que los problemas cada uno se tienen que resolver. Cada uno, el que tenga los problemas, se tiene que resolver por su cuenta. Cada miembro tiene que ser independiente. Muchas veces no se discute ni se debate lo que ocurre, porque como cada uno tiene que ser autónomo en esa defensa, en ese recuperarse de los problemas que tengan, se expresan pocas emociones. Y cuando aparece algún miembro que tenga un problema, el resto de familia no suele acudir a la familia. No suele acudir a la consulta. Otra familia que serían las familias canguro. Serían familias que cuando entienden, y lo entienden, que hay un problema de trastorno de conducta alimentaria, el que está enferma en ese ámbito concreto lo amplían a muchas otras cosas. Y entonces lo sobreprotegen. Es decir, piensan que están enfermos en muchas otras cosas que no lo están. Y muchas conductas y muchas cuestiones, por ejemplo, de adolescente, ¿no?, lo supeditan todo al trastorno de conducta alimentaria. Y eso sí que hay que vigilarlo, porque tendemos a infantilizar a la paciente, a darle un rol de enfermo excesivo. Tenemos que, no permitimos que ella sea la que tome responsabilidades y que se vaya desarrollando y creciendo, ¿vale? Esto es importante darse cuenta si, como familiar, desarrollamos esta estrategia. Hay otro tipo de familias que serían más el rinoceronte, ¿no? Ya la imagen ya impone. Serían familias en las cuales las conductas el trastorno de conducta alimentaria pues no entran dentro de la lógica. Son familias que se basan mucho en la lógica, en la racionalización. Son muy críticos, muy hostiles. Se intenta controlar mucho la conducta de la paciente y son muy directivos. Entran en las batallas, pero siempre se quiere ganar, ¿no? Siempre se da consejos continuamente, esto es lo que hay que hacer. A veces comentarios como los niños de África, sabes decir, no están comiendo y fíjate tú que lo tienes todo, tienes que comer. Es decir, no se le da una parte de queja a la paciente, una parte de dificultad, de gran malestar que pueda tener, ¿no? Entonces, estas familias no permiten a la paciente pues pedir ayuda, porque muchas veces ellos ya la lógica ya lo saben. Pueden saber que a lo mejor tienen que comer, pero no se sienten así. Entonces, no podemos solo acercarnos desde la lógica. Y después habría las familias medusas, pero no medusas que piquen, ¿no? Medusas, sobre todo en el sentido de frágiles. Serían familias en las cuales son como muy emocionales, familias que cuando saben que les dicen que su hija tiene un trastorno de conducta alimentaria, se vienen abajo. Tienen pensamientos de que mi hija va a morir, de que mi hija nunca va a salir de esto, ¿no? Entonces se ponen tan angustiados que el familiar, o sea, que la paciente que lo padece, no puede expresar si tiene dificultades. Porque como se pone peor que yo, pues entonces más vale me lo callo. Y entonces no tengo tampoco pues un interlocutor, ¿vale? A veces pues padecen depresión, la familiar, o mucha ansiedad, ¿vale? Aquí está resumido los 4 tipos de familia y podríamos diferenciarlos para resumir en el control o la calidez emocional de este estilo, de este tipo de familias. Habría una serie de familias que la Janet Trasher habla de calidez emocional baja, poco emocionales, que sería la avestruz y el rinoceronte. No se puede hablar de emociones. O demasiada emocionalidad, que sería el canguro y la medusa. Y por otro lado, el control que hacen sobre la conducta de la paciente. Por una parte estaría bajo la avestruz, porque no ven el problema,
o la medusa, se ponen tan mal que no pueden verlo, o el canguro y el rinoceronte, que sería un excesivo control, ya sea desde la sobreprotección o desde una actitud ya más controladora, más punitiva. ¿Qué propone la doctora Treasure? Pues habla desde el control, pues más un delfín, lo que llama familias delfín, y propone pues que hay que ajustarse mucho al momento de la persona, el momento en el que está dentro de la enfermedad. La enfermedad, a veces hay momentos de negación, momentos que sí que quiero ayuda, momentos que a veces tengo una recaída y ahora no quiero que se acerques. Pues bueno, hay que estar ahí al lado, y lo pone metafóricamente, lo explica diciendo que hay que nadar al lado, apoyar, alentar, empujando. A veces dice que hay que ir como detrás. El trastorno de conducta alimentaria es como su salvavidas y le cuesta mucho dejarlo. Entonces, si tú estás al lado, nadando, pues sí que a lo mejor puede dejar el flotador y cogerse al delfín, ¿no? Y a nivel emocional lo que habla es de un San Bernardo, ¿no? Una imagen, yo creo que nos transmite sosiego, tranquilidad, calma, ¿vale? El San Bernardo, ante cualquier situación, él está allí, ¿vale? Con la botellita para dártela, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea. Darle darle cariño, confiar en que ella puede mejorar del trastorno alimentario, darle mucha confianza. Esto es muy importante a nivel familiar. A veces, cuando incluso a veces las cosas no van bien, es muy difícil tener confianza y de que, a pesar de que uno pueda tener recaídas, de que esto no vaya a ir bien. Pero sí, hay que confiar. Esto es muy importante, no solo para los familiares, sino también para los terapeutas. Hay que darles bienestar, calma, calidez, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí he puesto las dos características de lo que ella considera que es necesario como familias, y he intentado resumirlo aquí. Que a modo de lista sería confrontarle la situación, no negarla, es una enfermedad, no es un capricho, no hay por qué culpabilizarla, ofrecerle el apoyo sincero y confiar en su mejora. No entrar en discusiones, porque realmente muchas veces no llevamos a ningún lado. Observar para objetivar. Es importante que como familiar, como persona sana, podamos objetivar esa conducta para decírselo a él, para decírselo también a los terapeutas. Importante mantener la calma. Es un proceso largo. Los trastornos de conducta alimentaria no se curan en un mes, no se curan en 6 meses. Se habla de que los trastornos de conducta alimentaria son procesos a veces de 2, 4, 5 años, ¿vale? Entonces, porque a veces en ese proceso hay pequeñas recaídas por diferentes motivos, ¿vale? Y hasta que nosotros damos el alta, pues pueden pasar 5 años. No es una maratón, no es una carrera de 100 metros. No imponer nuestro criterio sin escuchar a la persona que está teniendo estos problemas. Negociar cosas razonables. No sobreproteger, esos estilos que hablábamos antes con los animales. Y buscar ayuda profesional si no se resuelve rápido. Vale. Y bueno, de esta forma, un poco rápida, sí que he querido dar pinceladas un poco de lo que os podría ayudar a las personas que puedan tener en su entorno a alguien de trastorno de alimentación. Gracias por vuestra atención y bueno, pues ahora abrimos turno de las preguntas. También los que nos están siguiendo online, porque estamos haciendo la charla también online, hay posibilidad de seguirla en directo. Todas las personas que quieran desde sus casas también formular preguntas, pueden hacerlo, tanto ustedes como las personas que estén aquí. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos una primera pregunta que nos la envían online. Nos dice, cuando debo obligar a mi hija a acudir a pedir ayuda, juega a que no hay problema, pero no me deja ver lo que pasa y la realidad es que pesa cada vez menos. Tiene 19 años. ¿Cómo decirle que debemos ir al médico? Vale. Aquí entramos en que es una chica de 19 años, una chica mayor de edad. Es importante este hecho porque a veces las familias sí que se sienten angustiadas porque siendo mayores de edad, si la chica no quiere que le demos información o compartir información, pues nosotros lo tenemos que respetar por los derechos del paciente. Yo sí que sería partidario, lógicamente, pues de
de intentar objetivar la conducta. Es decir, si por ejemplo vemos que no tiene las reglas, si por ejemplo vemos que hay un cambio de humor, sobre todo más centrado en temas más de no solo físicos, sino temas emocionales, si vemos que la persona ha hecho cambios a nivel emocional, señalárselo, no solo el tema físico. Quizás olvidar eso, entre si tú estás delgada, si tú estás comiendo, sino que tú estás viendo que hay cambios emocionales que quizás tendrías que pedir ayuda, que a lo mejor yo te puedo ayudar, yo puedo ser parte de esa ayuda y acercarse así. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más tienen ustedes? ¿Quieren alguna pregunta que quieran realizar? Vamos a ver, es por aquí. No dice nada más por aquí, ¿de acuerdo? Porque, bueno, respecto a la pregunta anterior, ¿sabes? Sí. Claro, obligar solo se puede producir cuando hay riesgos para la salud de la persona, ¿no? Es decir, solo cuando una persona está muy grave, sí que hay medidas legales para poder obligar a que una persona reciba un tratamiento, pero esos son casos más extremos, lógicamente. No sé si se trata de estos casos. Tenemos otra pregunta. Tengo una hija de 16 años que lleva ya un tiempo insistiendo en que quiere dejar de comer carne. Dice que engorda. ¿Me puede aconsejar? ¿Le dejo o se lo prohíbo? Ajá. Vale. Claro, hay que preguntar realmente y saber realmente el motivo de por qué la persona quiere dejar de tomar carne. Es verdad que muchas veces detrás de conductas vegetarianas se esconde un trastorno de conducta alimentaria. Pero en otras ocasiones sí que hay una defensa realmente de el por qué yo no quiero comer carne. Yo creo que si solo es el tema de la carne y el peso es adecuado, no hay un compromiso biológico, o sea, tiene un índice de masa corporal, un percentil adecuado, no vemos cambios emocionales por una mala alimentación, no vemos la falta de la regla, sí que sería partidario de poder hacerlo realmente. Si veo indicios de que pueda haber un problema de conducta alimentaria, no sería partidario de hacerlo, realmente. De acuerdo. Muy bien. ¿Ponemos los casos prácticos? Vale, si queréis de forma así muy escueta. Hay una pregunta más, un momentito. Dice, cuando ya tiene el diagnóstico y la persona no tiene conciencia y niega su enfermedad, ¿cómo puedo actuar como madre? Vale. Es una enfermedad que... Dice, es importante comer en familia, parece, pero mi hija solo quiere comer delante de la tele y por tanto se va a otra habitación. ¿Tengo que obligarla a comer juntos? Yo creo que es fundamental el comer juntos en familia. De hecho, para prevenir, ¿no? Para el tema de prevenir el trastorno de conducta alimentaria, uno de los consejos es hacer al menos una comida juntos en familia. Yo sí que creo que es fundamental que la persona coma en familia. Muchas veces detrás de comer en la habitación se esconden conductas alimentarias o purgas o, bueno, pues sí, pues comer mucho menos. Yo sí que creo que es fundamental para objetivar sobre todo eso que hablábamos de la conducta, que coma en familia. Ya no solo por el tema de fiscalizar la alimentación, sino porque una comida en familia también puede aportar muchas cosas o puede ser un vehículo también para esta persona para poder expresar más emociones. Lo que le estamos diciendo es, oye, yo lo que veo es que estoy preocupado por ti y quiero que comas, sabes decir, conmigo. Quiero estar aquí. No se trata de cuando esté comiendo fiscalizarle y controlarle totalmente. Simplemente, muchas veces, pues, a veces hay madres que están muy encima de la comida y se agobia la adolescente, sino que estar, pues, al lado. Vale. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta o un comentario, ya que estamos, porque y de cara a cuando tú has dicho, cuando sospechamos un trastorno de la conducta alimentaria o vemos conductas erráticas en los adolescentes, claro, dice, hay que mantener la calma. Yo creo que para los padres, cuando tienen un hijo que hace cosas que no lo encuentran que es debido, muchas veces lo de mantener la calma es difícil, ¿no? Entonces, ¿darías algún consejo para mantener esa calma? ¿O dirías el hecho de pedir, por ejemplo, opinión a un profesional experto en el tema sería una manera de ayudar a los padres a mantener la calma? Sí, claro.
Sí, esta podría ser una opción. Cuando se pone mantener la calma es porque posiblemente el ponerse desquiciado, angustiarse muchísimo, estar preocupadísimo, pues no es una conducta que pueda ayudarle a desbloquearle esta situación. Entonces, es cierto que mantener la calma así escrito sobre un PowerPoint parece como muy fácil de hacer, ¿no? Y es verdad que hay que verse en las angustias de las familias, ¿no? Es decir, una chica que en su crecimiento, pues, una cosa que ya estaba superado, como es el tema de la alimentación, empiece a comer poco, pues lógicamente pues angustia mucho, ¿no? Hay muchos miedos detrás de eso. Si no pueden tolerarlo, si no lo pueden aceptar, muchas veces las familias tienen que pedir ayuda, y eso yo sí que les digo, a veces ellos necesitan ayuda psicológica, y a veces incluso con los más pequeños o adolescentes son los padres, a veces se hace intervención con los padres porque a veces pues la paciente no quiere venir, pero sí que la familia puede intervenir. Tenemos una petición de la persona que anteriormente ha hecho la pregunta, que es que ¿dónde acudir para recibir tratamiento? Bueno, para recibir tratamiento sobre el tema de los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, en nuestra unidad sí que trabajamos tenemos un equipo, como ha comentado la doctora Olivares, que yo creo que es muy importante, que es lo que se llama multidisciplinar, ¿no? Es decir, hay muchas personas para actuar, para ayudar a una persona con tema de alimentación. Por una parte, el tema de la nutrición. Acordaros que había 3 pilares. Uno era el tema de la nutrición, ¿vale? Que eso lo tenemos en la unidad, por una endocrino y por una nutricionista. Después los factores psicológicos que puedan estar implicados allí. De hecho, en la unidad está una psicóloga experta en trastornos de conducta alimentaria y estoy trabajando yo. Y también, bueno, pues los factores familiares que hemos hablado, que he estado comentando ahora, que también desde los profesionales pues podemos orientar, ¿no? De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, brevemente, ¿sí? Hem parlat un poc del que seria la detecció i un poc, diguem, sobre davant quina classe de problema alimentari te trobes. Però, llavors, el que és l'evolució és més o manco, diguem, igual per tots els pacients i se sap més o manco com evoluciona dins d'aquests 2 anys, 3 anys, 4 anys? Muy bien, lo vamos a decir a las personas que están online. Bueno, hay una persona, un asistente, que pregunta que, bueno, conocemos el origen de los diferentes trastornos alimentarios y esta persona pregunta cómo es la evolución en estos años, en este año, 2 años, 3 años, si es la misma evolución en todos los casos o hay unas características propias dependiendo del trastorno que estemos tratando en el paciente. Vale. Se habla de que la bulimia nerviosa tiene mejor pronóstico que la anorexia nerviosa. Y de hecho, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, los estudios que hay se dice que el 50% de personas que padecen un trastorno, una anorexia nerviosa, se recuperan en una remisión total. Un 20-30% que es una recuperación parcial, con algunos síntomas, algunas recaídas, y después hay un 10-20% en la anorexia nerviosa que se cronifica. En la bulimia nerviosa el porcentaje de recuperación es mayor, es un 60%. Un 30% con algunos síntomas y un 10% que se cronifican. También a nivel individual, lógicamente, hay elementos que nos hablan de un mejor pronóstico o no. Si yo detecto el trastorno de conducta alimentaria con poco tiempo de evolución, mucho mejor. Si yo, por ejemplo, empiezo a recuperar el peso y hay una buena recuperación ponderal, se empieza a recuperar, el mejor pronóstico. Si hay una mayor conciencia de lo que me está pasando, es de mejor pronóstico, ¿vale? Sí que hay unos elementos, es decir, que sí que nos pueden decir, lógicamente, si hay una familia que conocedora del trastorno, que desarrolla estrategias adecuadas para lidiar con la enfermedad, mejor pronóstico. Sí, o sea, sí que hay elementos que pueden hacer hacia un pronóstico o otro. Vale. ¿Qué opinas de los ingresos clínicos? Bueno, los ingresos clínicos. Yo creo que son necesarios a veces, los ingresos clínicos, porque a veces encontramos pacientes. Lo ideal de un paciente es que los tratamientos sean ambulatorios, sin ninguna duda, porque no tienes que pensar que cuando se hacen ingresos hospitalarios, el control que se hace sobre la conducta de la paciente es enorme. Es decir, si la paciente no come, a veces se tiene que llegar a una nutrición mediante sonda. Entonces,
hay que comer sí o sí. Pero es que a veces hay pacientes que están con tanta desnutrición y con un pensamiento tan obsesivo y tan tristes y tan angustiadas que es que no pueden comer. Y necesitan un proceso de renutrición. Porque se angustian muchísimo si empiezan a comer ellas solas. No pueden. Y las familias no pueden aceptar, no pueden hacer frente a esa situación. Es tan intenso muchas veces el malestar y la angustia, porque es como un componente muy, muy, muy obsesivo. Está ahí continuamente, no puedo. Pensar también que también hay cambios corporales. No he entrado en eso, pero que la persona cuando está muy desnutrida no puede comer mucho. Es peligroso, de hecho, empezar a comer mucho. Parece que no. Tenemos una persona desnutrida que tome mucha comida y así la recuperamos pronto. Eso es peligroso. Hay unos componentes médicos, hay un síndrome que se llama de renutrición, que tienes que ir poco a poco. La desnutrición tiene su riesgo cuando se empieza a renutrir y a veces necesita un control médico de eso. Yo lo que he visto que a veces pacientes que no querían para nada ingresar, después del ingreso, pues han agradecido, entre comillas, a veces decir, el ingreso porque les ha facilitado el empezar a alimentarse correctamente. Pero, por ejemplo, aquí en Palma, que la UCA funciona solamente hasta niñas de 19 años. Después pasan directamente a la parte de psiquiatría. Esto también para mí es una cosa bastante difícil de entender. Bueno, los dispositivos donde ingresan los pacientes depende de la zona, de la comunidad autónoma. ¿Vale? Aquí es verdad que antes parece que había una unidad, había una unidad de... había una unidad de trastornos de conducta alimentaria y ahora ingresan donde están los pacientes de psiquiatría general. Pero hay muchos sitios en España donde los pacientes con trastornos de conducta alimentaria ingresan con los pacientes de psiquiatría general. ¿Vale? Es decir, no es que en otros sitios haya unas unidades de trastorno de conducta alimentaria. Hay algunos sitios que sí, pero también en muchos se ingresan en la psiquiatría. Pero que es mejor en ese sentido, porque yo sé que en Barcelona hay un centro especializado solamente en este trastorno. Bueno, yo creo que no me centraría tanto, desde mi punto de vista, en dónde está, sino también en los profesionales que haya. Vale, yo creo. Para los padres, ¿no? Ya lo sé. Bueno, pero asesorarse, pero respecto a esa respuesta yo me la he hecho, si es mejor una unidad específica o no. Hay pros y contras. Eso creo. Yo creo que sí que hay pros y contras. No lo tengo claro. Quizás, opinión general, diría que más unidades específicas. Me tiraría para eso. Pero, bueno, tampoco no es tanta la diferencia. Muy bien. ¿Vemos los casos brevemente o lo dejamos...? Bueno, ya casi repetir un poco, pero sí que a modo de resumen sería, por ejemplo, un ejemplo de anorexia nerviosa, una chica de 16 años que acude al médico con su madre, insiste en que come pero que ha perdido 10 kilos, además no tiene la menstruación desde hace 4 o 5 meses. La chica niega todo, a pesar de su evidente estado de desnutrición, son cosas de la exagerada de mi madre, yo estoy bien, yo incluso me sobran algunos kilitos, ¿no? La paciente se pone a la defensiva, pero reconoce que hace mucho ejercicio físico porque le gusta y quizá está de mal humor debido a la obsesión de sus padres para que coma, cuando ella ya come más de lo necesario. Eso es verdad, ¿no? Cuando a veces ya vienen a tratamiento hay un desgaste familiar importante. El médico realiza un reconocimiento y calcula el índice de masa corporal, que es de 15. ¿Vale? Es una desnutrición grave. Y un ejemplo de bulimia nerviosa sería una chica de 19 años que acude sola a la consulta del médico porque tiene molestias en el estómago. El médico encuentra lesiones en la garganta, le hace una analítica y ven que el potasio está bajo. Ella reconoce que sí que está algo obsesionada con su imagen y le dice que tiene dietas draconianas sin poder evitar después hartarse de comida y vomitarla como forma de compensar. Nadie conoce su problema, ni siquiera sus amigas, aunque no tiene alguna muy íntima. Y de este modo, pues bueno, era acabar un poco la charla, si no hay más preguntas. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Gracias por la asistencia. Bueno, también damos por finalizada la charla online a las personas que la están siguiendo de forma online y damos por finalizada esta charla. También quería